Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este primer día del mes de septiembre. Es un mes dedicado a la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia. Debemos tener muy en cuenta, como dice el Concilio Vaticano II, sobre la Dei Verbum, sobre la traducción y la transmisión de la palabra de Dios. Todo este mes es dedicado, pues, y el día de hoy debemos de entronizar con toda la humildad, la sencillez y la alegría la Sagrada Escritura en nuestros hogares, en nuestra familia. Qué importante es eso, porque Cristo, palabra viva de Dios, se hace vida en ti y transforma tu vida para hacerte su discípulo y discípula, misioneros y misioneras y constructores de su reino. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 31 nos dice: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Por eso debemos de sentirnos acogidos por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos invita a cada momento de nuestra vida. O sea, nos dice tantas cosas. O sea que esa palabra que se convierte en nosotros en vida, pero también se convierte en esa verdad. O sea, esa verdad que nos hace libre. Y cada uno de nosotros pensemos, pues, ¿verdad?, cómo el Señor nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Queridos hermanos y hermanas, debemos pues retomar este mes dedicado cada día a la escucha de la palabra de Dios. En familia, poner la Biblia en medio de la sala, adornada tal vez con una florcilla, con una vela, pero no solamente el decorar una Biblia, sino el de profundizar lo que está en esas letras de los evangelistas, del apóstol Pablo, el apóstol Bartolomé, podríamos decir, Pedro, las cartas de Pedro, las cartas de San Juan, apóstol evangelista, el apóstol de San Lucas evangelista, todos ellos, ¿verdad?, que son parte. Por eso la invitación es para todos, que este mes de septiembre, dedicado pues a la palabra de Dios,
Estamos en la semana 22ª del tiempo ordinario. Y la liturgia de la palabra de este día, las lecturas corresponden. La primera lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso del 10 al 16. Y el salmo responsorial, el salmo 144. Y el evangelio, continuamos con la lectura de ayer, en el evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 31-37. Esas serían pues las lecturas pues de este día, martes 1 de septiembre. Hermano, pues invito a que nos preparemos, ¿verdad?, con un recogimiento, pero también con una conciencia para poder pues tener y invocar al Espíritu Santo a través del Señor a ese encuentro con la palabra de Dios. Por eso dice, Dios habla al hombre. Vamos a cantar el canto ¿Quién es ese? Página 52. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y el pecado con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, 31-37. En aquel tiempo Jesús fue a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaban a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos? Y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanitos y hermanas, es una alegría de encontrarnos hoy en un día más, gracias a Dios, con alimentarnos en la enseñanza de esa palabra divina. Como decía, una palabra llena de amor, palabra eficaz, palabra de la verdad y de la vida. Podríamos nosotros hoy también tener muy en cuenta en contemplar la palabra. ¿Qué invitación nos hace el Señor hoy a través de la palabra que hoy escuchamos? Por eso, repito, ¿qué invitación te hace el Señor en orden a la conversión y a la acción? Al escuchar la palabra del Señor, ahora deja hablar a tu corazón en el silencio. Gusta la palabra de Dios internamente en tu corazón, saboreando las gracias que el Señor te ha dado a través de este diálogo con Él. Deja que la luz de Cristo en su palabra ilumine tu vida, echando fuera toda oscuridad, sombras y tinieblas. Quédate con la palabra que te invita para seguir a Cristo y hacerte un verdadero discípulo de Él. Debemos también preguntarnos, ¿qué me dice a mí hoy, pues, este texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 4? La palabra de Dios es viva y eficaz, es actual. Nos habla a todos, hombres y mujeres, jóvenes y niños y adultos, familias, comunidades, a través de la historia de la humanidad. Hoy quiere hablarte a ti en forma personal. Por eso podríamos decir, el Señor conoce tu corazón. Sabe lo que en tu persona, en este momento que estás viviendo, estamos viviendo todos, sabe de tus penas, de los dolores, fracasos y miedos, las frustraciones, los logros y alegría. Es ahí, queridos hermanos, donde Él quiere llegar con su palabra para dolerse contigo, sostenerte, consolarte, también para alegrarse contigo y animarte a compartir tu alegría con tus hermanos. Por eso, quédate con la palabra que más te ha dicho el Señor y te ha tocado en el corazón. Ella te ayudará a descubrir lo que el Espíritu Santo quiere comunicarte y nos comunica hoy a todos para llenarte de la vida de Cristo. Dios nuestro Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de su boca, que ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel y que a través de Moisés, los profetas y los salmos manifieste tu voluntad. Hable
al pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna que procede de ti, que hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente que nos permita encontrarte en tu santa Escritura y engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levántate el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa, nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Al escuchar hoy las lecturas que hoy nos pone la liturgia, en la primera lectura, como San Pablo exhorta a la comunidad de Corintio. Te bendecimos, Padre, porque en Cristo Jesús, tu Hijo, nos mostraste que es posible ser hombres libres, desposeídos del pecado, señores de nuestro destino, hermanos de los demás y solidario con el que sufre. Ayúdanos a continuar su misión liberadora. Al transmitirlos hoy el Señor su palabra y escucha, San Pablo en esta lectura nos comenta, nos dice que el hombre de espíritu tiene un criterio para juzgarlos todos. Para Pablo insiste, el espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Cuando nos dejamos iluminar por ese espíritu que no es del mundo, es cuando entendemos todo en profundidad. San Pablo dice que hay dos clases de personas. Una se mueve a nivel humano y la otra el hombre físico. Y estas no captan lo que es propio del Espíritu de Dios. No son capaces de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. Y es también el hombre de espíritu el que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y este tiene un criterio para juzgar todo. Para Pablo, el gran apóstol, no es fundamental la perspectiva de la cultura griega que hacía que los corintios estuvieran muy satisfechos de su filosofía y de su saber. Otro momento que nos dice y nos indica Pablo es que si nos quedamos en lo aparente y en lo superficial, hermanos, no llegamos nunca a conocer bien ni la historia ni las personas, ni a nosotros mismos, ni juzgamos con el criterio del Espíritu. O sí, como dice San Pablo, tenemos la mente de Cristo, su mentalidad, su manera de pensar, jerarquizar los valores. Entonces estamos en un buen camino, conoceremos lo más profundo de lo humano, de lo divino. Por eso
Continúa diciéndonos Pablo en esta carta: miren las cosas y miren los acontecimientos desde la mirada misma de Dios. De ahí el secreto. Por eso entonces, si nos convenceremos de lo que dice el Salmo que hemos escuchado en este día, el Salmo 144, el Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas sus obras, dice, y todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer sus maravillas. Sigue diciéndonos el salmista: que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es siempre fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Da apoyo el Señor al que tropieza, y el que esté agobiado lo alivia. Por eso Pablo nos hace ver eso. Nos dice, y dice que, vuelvo a decir, si nos convenceremos de lo que dice el Salmo, el Señor es justo, es todos sus caminos, y nos sentiremos llamados a proclamar esa bondad de Dios, que es la clave para todos nosotros. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Nuestra generación tiende más bien a cantar las hazañas de nuestra ciencia, de nuestro progreso, lo cual es muy bueno. Pero más importantes son las hazañas del Señor, su visión de la historia. La mirada, dice Pablo, del Espíritu, sencilla, penetrante, que pueden gozar también las personas menos cultas. Es más importante que nuestras filosofías. Por eso, hermanos, un cristiano, una cristiana sencillo, con fe y disponibilidad ante el Espíritu del Señor, sabe más que todos los sabios de Grecia. Son palabras pues que nos dice el apóstol Pablo. Hoy tenemos la meditación y reflexión de lo que el Evangelio de San Lucas nos dice en el capítulo 4. Dice el texto que bajó a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados le enseñaban, rechazado en su pueblo Nazaret. Jesús va a Capernaum, habla con autoridad. Muy importante esa palabra. Habla con autoridad. Así debemos ser todos los cristianos. Hablar con autoridad, con la palabra de Dios. Hablar con autoridad es a la gente, despierta la admiración de todos. Ahí hace el primer signo. Libera un proceso de tu mal. Predica y a la vez libera. La buena noticia es que ya están actuando en este mundo la fuerza salvadora y liberadora de Dios. Por eso los contemporáneos de Jesús de Nazaret une
lo físico y lo espiritual. Pero las causas del mal de una persona corporal, anímico, espiritual, se atribuyen normalmente a los espíritus malignos, sea cual sea el origen de estos males. Jesús libera a todas estas personas. A veces las cura de su enfermedad, otras de sus posesiones malignas, otras de su muerte y sobre todo de su pecado. Hay una visión integral de la persona, de sus males y de su salvación. Otro comentario que nos hace ver San Lucas es que Jesús está siempre dispuesto ¿a qué? A sanar, a curar. Cuando se nos dice al invitarnos a comulgar en la misa, que Él es el que quita el pecado del mundo. Entendemos que nos quiere totalmente libre, en el sentido más pleno de la palabra, pero también quiere que colaboremos con Él, sentido más pleno de la palabra, pero también quiere que colaboremos con Él en la curación de los demás. Por eso la fuerza curativa de Jesús de Nazaret pasó a su comunidad. Por eso los personajes, Pedro y Juan, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, curaron al paralítico del templo en nombre de Jesús de Nazaret. Por eso la Iglesia, sobre todo por su sacramento, pero también por su acogida humana, por su palabra de esperanza, por su anuncio de la buena nueva, la noticia del amor de Dios, debería estar curando tantos males y posesiones de todos, de toda esta población, de todo este país. Por eso dice, repartieron esperanza, liberando de la esclavitud, venciendo el mal. Otro aspecto nos dice San Lucas, y es que nos hace ver el demonio tentó a Jesús tantas veces, y Jesús sintió en su vida las tentaciones, así como también las persecuciones. Nosotros, hermanos, como cristianos, que queremos seguir a Jesús Nazareno, debemos conocer bien esta verdad. También nosotros somos tentados tanto, y también nosotros, como si somos tentados, también nosotros somos objeto del ataque del demonio. ¿Por qué el Espíritu del mal no quiere nuestra santidad? No quiere nada. No quiere el testimonio cristiano, no quiere que seamos discípulos de Jesús. ¿Y cómo hace el Espíritu del mal para alejarnos del camino de Jesús con su tentación? La tentación del demonio tiene 3 características. Pongamos atención a estas palabras y nosotros debemos conocerlas para no caer en las trampas. Interroguémonos, ¿cómo hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús? La tentación, ¿cuál es la tentación? Comienza y levanten
pero crece, siempre crece. Segundo, crece y contagia a otro. Se transmite a otro. Trata de hacer comunidad. Y al final, para tranquilizar el alma, se justifica. Crece, contagia y se justifica. Esto lo que nos hace ver lo que el Señor nos está exhortando. Por eso hoy el Evangelio pues nos hace ver el endemoniado de Capernaum. Es una continuación esta lectura. El día de ayer pues que tuvimos que también ubicar la historia, el tiempo. Hay un enfrentamiento verbal entre Jesús y el endemoniado, propiciando por el mismo espíritu inmundo. Y hay que asumir con la hostilidad del espíritu inmundo. Se debe a otros que las que ya habían anunciado en la sinagoga de Nazaret. La buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista de los ciegos, la liberación de los oprimidos y el año de gracia del Señor. Jesús se enfrenta con una entidad. Esa identidad del Señor que nos hace ver, ¿no? Y es que sabe para dónde va su enseñanza. Y más aún, le reconoce la autoridad con que habla y su consagración por parte de Dios. Sé quién eres, el consagrado de Dios. Por eso el demonio, que puede ser encarnado por cualquier creyente, también es capaz de declarar su fe. El demonio también conoce a Jesús y es capaz de definirlo como enviado, ungido, Mesías de Dios. Pero ¿era eso suficiente? Tiene que haber un cambio más que todo, sea radical, de vida, desde el momento en que se conoce a Jesús y se escucha a través de su palabra. Esa palabra que nos habla el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, que se refiere más que todo a personas pues que debemos de escuchar cada día sus palabras. Preguntémonos cuáles son nuestros demonios particulares. ¿Cuál es nuestra esclavitud? Envidia, miedo, depresión, egoísmo, materiales. Oremos. Reconocemos, Señor, que eres el Santo de Dios y queremos someterse con gozo al influjo, beneficio que tu presencia, tu palabra ejercen sobre nosotros. Queridos hermanos, es una
palabra pues en enseñanza, en su contenido. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Deseándole pues un buen día, un buen mes de septiembre, dedicado a la palabra de Dios. O sea que cada uno tiene que ir a esa fuente de Dios. Y también deseándole pues a cada uno bendiciones en sus hogares, para que el Señor pues dé sanación a tantas personas, pero también que libere pues a tantas personas, como decía el Evangelio de ayer, que Jesús ha recibido el Espíritu de Dios. Buen día a todos. Les desea pues su párroco, Padre Joaquín Álvarez, Parroquia Cristo Salvador. Muy buen día. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación. Jesús, yo sé de ti, algo de tu ser, que quieres de mí, mas yo quiero saber qué rumbo seguir, qué debo yo hacer. Di qué de esperar, qué senda elegir, ¿por qué de luchar? Tú, ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer. Cristo es sal en la vida, luz en tinieblas, es todo amor. Cristo es trigo molido, uva frisada, es todo amor. Eres fe al dudar, esperar al creer, amar al Señor. Eres paz al luchar, constancia al vencer y gozo al servir. Jesús,